Mateo capítulo 6 y vamos a arrancar a partir del versículo 25. Estamos viendo la vida del creyente viviendo en la presencia de Dios. Y hoy vamos a ver este texto que nos deja una enseñanza tan preciosa de Jesús acerca de el afán y la ansiedad, como tienen ahí a ustedes algunos titulitos en sus Biblias. Pero dice la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas, me van a seguir fácil, pero fíjense las traducciones, qué buena cuando cambia la palabra afanéis. Dice: por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele cada día sus propios problemas. Muy linda la versión de las Américas, y por eso el sermón de hoy, el mensaje de hoy, es titulado El corazón de la ansiedad. El corazón de la ansiedad. Y muchas personas hoy en día son presa de esta enfermedad social que se llama ansiedad. Según el término, como lo traduce la Biblia de las Américas, al afán es la palabra merimnao, que en griego significa preocupado, estar preocupado, sencillamente eso. Varias veces la nombra acá la palabra esta griega, merimnao, no se afanen, no se preocupen. Entonces, el texto hoy nos está diciendo eso. No se preocupen, no estén preocupados. Y Jesús le está hablando de esto. Y esto tiene una conexión con lo que Él viene hablando de hacer tesoros en los cielos. ¿Se acuerdan dónde está puesto nuestro corazón? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Dónde está puesta mi vida, mi trabajo, mi dinero, mi tiempo? Y entonces esto viene conectado a esa preocupación. Donde está mi tesoro, entonces eso es por lo cual yo me voy a preocupar. Y ahora el Señor está introduciendo esta enseñanza de que Él les dice, por tanto, por todas estas cosas, por los tesoros, por esto que venimos hablando, no se preocupen. Y ahora ya directamente el Señor comienza a hablar acerca de la preocupación o la ansiedad. Y hermanos, buscando un poquitito en el diccionario lo que significa la ansiedad, más como un término, encontré varias definiciones, y una que me gusta es, que creo que encaja bien, que la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Y además de esto, la ansiedad trae angustia que acompaña algunas enfermedades, en especial ciertas neurosis. Eso dice el diccionario de la lengua española, no diccionario bíblico, nada. Es la definición de lo que es la ansiedad. Y si nosotros vemos hoy el mundo como está, esta definición cabe perfectamente, cabe como en un cuadro, y podemos ver un gran panorama de lo que hoy pasa en nuestra sociedad, en nuestro medio. Si bien Jesús acá está hablando a cristianos, está hablando a gente, a aquellos que le están siguiendo, también tienen entre sus oidores gente que no le conocía. Pero Él dice, no tienen que estar preocupados, porque esto es lo que hacen los gentiles, se preocupan constantemente. Hay una organización que es un centro
de investigación médicas de la ansiedad. Hay un centro que investiga todas estas causas. Y yo estaba leyendo ahí un poco estadísticas acerca de la ansiedad. Y dice este centro de investigación que la ansiedad es la epidemia silenciosa del siglo XXI. La ansiedad es la epidemia silenciosa del siglo XXI. Y sigue diciendo también que un estudio clínico que llevó este centro, que se llama CIMA, que es Centro de Investigación Médicas de la Ansiedad, en el presente año ellos hicieron 384 análisis en Capital Federal. Y dice que corroboramos que la mayor prevalencia de estos trastornos tomados en conjunto, y esto espero que no se ofendan, son de sexo femenino. Entre los porcentajes de ansiedad y preocupación que ellos tienen que tratar neurológicamente también, el 29% son hombres y el 71% son mujeres. Interesante. La edad de consulta, dicen los expertos, que va disminuyendo en edad, en rango de edad. Dice que los trastornos de ansiedad en la población se diagnostica a partir de los 18 años. Hasta los 54 años es el promedio mayor de trastornos de ansiedad. Impresionante. Y esto es lo que se generaliza, dice ello, en trastornos, o se dice que es trastorno de ansiedad generalizada. Y este centro investiga por qué están ansiosas las personas y eso. Y si uno supiera que ya Jesús habló acerca de eso, ¿no? Si ellos supieran. Y hoy las personas se afanan por salir adelante, por ganar dinero, por escalar puestos, por ser felices. Dicen que, según los expertos médicos, se dice que cuando la ansiedad se presenta en momentos inadecuados es tan intensa y duradera que interfiere con las actividades normales de las personas. Entonces, cuando interfieren las actividades normales de las personas, ya pasa a ser un trastorno. Eso dicen los médicos. Y los médicos acusan a los trastornos, a las fobias, a los estrés y hasta el sistema celular, los distintos estados de ansiedad. Ahora, ¿qué dice Cristo acerca de esto? ¿Cuál es la verdad? ¿La que dicen los médicos, lo que ellos estudian? Que hay ansiedad, tienen toda la razón. Que hay un porcentaje de personas con mucha ansiedad y con mucho estrés, tienen razón. Pero el Señor Jesús conoce el corazón del hombre y sabe que en su naturaleza caída el hombre es ansioso y tiende a preocuparse. Tiende a preocuparse cuando algo no lo puede solucionar. Y ahora el problema es cuando esa preocupación se transforma en algo desmedido. En algo desmedido y comienza a preocuparse y afanarse por los problemas de esta vida. Y eso es lo que Jesús nos está hablando acá. Jesús, fíjense que sigue bajando al corazón del hombre. Jesús en este sermón apunta al corazón del hombre. Y ahora Jesús sigue en el corazón del hombre, trabajando como un cirujano. Y ahora ataca el problema que tenemos de ansiedad. El problema que tenemos de preocuparnos desmedidamente. Y Él sabe lo que queremos, lo que quiere nuestro corazón. Y sabe que a veces el motor que mueve al hombre es ser visto de los demás. Por eso en varias ocasiones vimos acá que Jesús les dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas o fariseos, entonces no podréis entrar en el reino de los cielos. Porque ellos buscaban ser vistos de los hombres. Y todo pasa en el corazón. Todo pasa en el corazón. Ahí es donde Jesús trabaja con nosotros y trabaja su palabra en nosotros. Es lo que nos está regenerando el Señor. Es nuestro corazón. Es el corazón. Y Jesús nos manda a que nosotros estemos mirándolo a Él y viendo estas cosas que muchas veces las pasamos por alto, pero son problemas que hay en el corazón del hombre y que no los podemos pasar por alto, porque son problemas de nuestro corazón. Hermanos, luché con este texto más que Caradagian y la momia, más o menos. Le daba tantas vueltas porque el tema del afán y la ansiedad me tocaba en cada punto de esto.
Y es impresionante cómo buscaba la excusa de no ser ansioso y me encontraba cada vez más ansioso. Y esto es algo que el Señor conoce nuestro corazón y el Señor sabe a lo que quiere apuntar. Y una de las cosas que podemos empezar viendo que el versículo 25 dice, por tanto os digo. Y ahí es donde Él dice, empieza a hablar con una conexión con el verso anterior, con el versículo que dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, cuando en su Biblia se encuentran que dice, por tanto, fíjense porque tienen que leer todo lo de arriba, porque por tanto es una expresión de conexión y de resultado. ¿Vieron ustedes cuando dicen, creo que esto no lo vamos a llevar así, creo que esto, no sé, hay que pintar la casa, yo veo que no, vamos a ver la pintura, bueno, decidimos por tanto que vamos a comprar la pintura barata. O sea, pusimos una expresión de conclusión y resultado, vamos a hacer esto. Jesús nos está diciendo esto. Miren lo que ustedes están atesorando, miren lo que su corazón anhela con todas sus fuerzas. No pueden servir a dos señores. En el trono del corazón o está Cristo o están las riquezas. No luchen, no se afanen. Por tanto, dice ahora. Y ahí dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Noten la importante conexión entre el afán y quién es el Señor de tu corazón. Fíjense que Dios dice, por tanto, es imposible que puedan servirme a mí y servir a las riquezas. Servirme a mí y servir a esas cosas materiales que aún ustedes necesitan para vivir. No puede ser. ¿Quién está en el trono de su corazón? Y cuando hay un afán, ese afán pasa a ser el tesoro. Y entonces mi preocupación no es la gloria de Dios. Mi preocupación es querer lo que yo quiero. Querer lo que yo anhelo y deseo. Y me empiezo a afanar por eso. Y es imposible ambas cosas que existan al mismo tiempo en el corazón humano. Por tanto, hermanos, no nos afanemos por las cosas materiales. Porque eso es lo mismo que estar sirviendo al dinero. Esto es que Jesús está diciendo es muy penetrante, porque nos está diciendo, ¿quieren saber quién reina en su corazón? ¿Quieren saber quién reina en su corazón? Bueno, miren a qué es lo que sirven con toda su diligencia en todo el día. Miren qué es lo que en su vida se está consumiendo, lo que está consumiendo su vida. ¿Por qué están trabajando? ¿Por qué están luchando? ¿En qué están poniendo su dinero, su tiempo, sus esperanzas? Bueno, lo que ustedes vean que ese es su tesoro. Ese es su tesoro. Entonces, el Señor nos está diciendo, las riquezas pueden ser un tesoro o yo soy el tesoro en el corazón del hombre. ¿Cuál de los dos señores? Escojan. Jesús a lo largo de los evangelios siempre confrontó de esa manera. Y nos lleva a un punto en el cual nos hace tomar una decisión. ¿Qué es lo que querés? Decidan. Cuando Jesús está con los escribas y fariseos, los interrogaba o les preguntaba y les decía, digan ustedes quién soy yo. O vamos, digan ustedes, ¿a quién sirven? ¿A quién están sirviendo? Y el Señor siempre nos llama a que nosotros tenemos que estar viendo dónde está puesto nuestro corazón. Y fíjense que acá dice 3 cosas. El texto menciona el comer, el beber y el vestir. ¿Qué son? 3 cosas básicas. Básicas, hermanos. Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Si hubiese dicho que tengamos cuidado con afanarnos por tener cosas lujosas o excesos, es probable que nos fuera fácil, ¿no? De seguir las instrucciones. No se afanen por tener una casa más grande,
por viajar, por tener un auto, por ser millonarios. Bueno, Señor, eso no, yo no me afano. No, total, tampoco puedo llegar a eso. Pero el Señor nos está diciendo, no se preocupen por 3 cosas básicas. Por 3 cosas básicas. Que es el comer, el beber y el vestir. Pero el hecho de que el Señor lo particularice con cosas tan básicas como es la comida, la bebida, el vestir, nos dice que esto no es algo que solo le sucede a los ricos, sino que nos sucede a cada una de las personas. Sea rico o sea pobre, está siempre preocupado por estas 3 necesidades básicas. ¿Qué comer, qué beber y qué vestir? Son cosas básicas de la vida. Y hermanos, ¿cómo a veces los médicos determinan si hay una infección? Empiezan a hacer análisis, empiezan a investigar, empiezan a ver hasta que llegan al punto y tienen que extirpar eso que está mal, que está causando el foco de infección, para que no se desparrame a través de todo el cuerpo. Acá Jesús está haciendo esto. Él dice, no se preocupen por estas 3 cosas básicas. Y ahí Él sabe que el hombre se preocupa. Entonces está yendo a la raíz del problema, al afán y a la ansiedad que surge en el corazón del hombre. Y ahora el Señor quiere quitarlo de ahí. Porque si nosotros no prestamos atención, que el afán y la ansiedad es un pecado, entonces muy probablemente va a infectar toda nuestra vida espiritual. Toda nuestra vida espiritual. Por eso el Señor nos está hablando acá, yo creo que con mucho amor y mucha comprensión por los ejemplos que da. Pero el Señor nos quiere llevar a que nosotros no estemos afanados por las posesiones terrenales. Y cuando atesoramos algo, nos afanamos por eso y nuestro afán revela lo que atesoramos. Yo quiero ver la raíz del afán, pero más quiero enfocar sobre los puntos, sobre cómo tratar el afán y cómo el Evangelio trata acerca de la preocupación, el afán y la ansiedad. Así que rápidamente quiero ir a ver a lo que Jesús dice y nos manda a no afanarnos. Noten ahí en sus Biblias, versículo 25. En 4 versículos dice, versículo 25, no se afanen por vuestra vida, bien. Versículo 28, nuevamente, por el vestido, ¿por qué se preocupan? Dice el Señor. Versículo 31, otra vez, no se preocupen, no se afanen, ¿qué comeremos, qué vestiremos? Versículo 34, otra vez, así que no se preocupen, no se afanen. El Señor es tan claro en esto, básicamente nos exhorta a no afanarnos por las necesidades básicas del cuerpo. Y luego lo generaliza diciéndonos, no se afanen por el futuro, lo que va a pasar. No se afanen por lo que va a pasar. ¿Y qué es afanarse? ¿De dónde proviene? ¿No nos manda Dios también ganarnos el sustento? ¿No nos manda Dios ganarnos con el sudor de nuestra frente, con el trabajo, ser diligente, preocuparnos para proveer para los nuestros? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el afán y la diligencia? Y esto creo que es una buena pregunta que hay que contestarla, y yo veo acá que el punto del enfoque del Sermón del Monte es lo que está sucediendo en el corazón. Es lo que está sucediendo en el corazón del hombre. Es lo que sucede en su corazón. Por eso, 2 personas pueden ser muy diligentes y trabajadoras. Tenemos acá 2 personas, y las 2 son muy diligentes y muy trabajadoras. Pero uno trabaja, el de mi derecha trabaja y se esfuerza porque tiene un trabajo y porque le da la gloria a Dios con su trabajo y porque su mirada está puesta en Cristo y Él lo hace para la gloria del Señor. Y Él sabe que su vida depende de la gracia de Dios. Y esta persona que también trabaja porque Dios dice que tiene que trabajar, que tiene que estar proveyendo para los suyos, lo hace y lo hace diligentemente, igual que este otro. Al verlos a ellos 2 no hay diferencia, los 2 trabajan con mucha diligencia, con mucho afán, pero el corazón de este está puesto en hacer más dinero,
en proveer más para sí mismo, en hacer riquezas para sí mismo, en escalar puestos, en ver hasta dónde puedo llegar y no estar conforme con su trabajo, que quiere algo más para ganar más dinero. Fíjense, dos personas iguales se ven igual trabajando, pero el problema está ¿dónde? En su corazón. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. Es estar poniendo la mirada, lo que está sucediendo en el corazón, en el corazón. Y hermanos, sabemos que a veces tener ansiedad cuando el dinero no está entrando en la casa es algo que a uno le preocupa, ¿no es cierto? Eso es realidad. El Señor no es ajeno a estas cosas. Cuando no tenemos para darle de comer a nuestros hijos, o vienen las cuentas a fin de mes que hay que pagar, servicios y eso, y no tenemos, tal vez somos excelentes administradores, no gastamos nada, pero no hay trabajo, no hubo trabajo. Y a veces la ansiedad quiere ganar. Pero hermanos, el Señor lo que está mirando es el corazón. ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Te preocupás por estas cosas? Bien, vas a tratar de pagarlas, vas a hacer un trabajo extra para pagar esto que tenés que pagar. El Señor te lo va a proveer. Pero el problema es cuando yo comienzo a desconfiar de la provisión de Dios, de la soberanía de Dios, de que Él me provee a diario, de que Él es mi sustentador, de que Él me prometió que no me va a dejar y no me va a desamparar. Y hermanos, esto es real en muchas maneras también. Cuando a veces se nos enferma uno de nuestros hijos, bueno, podemos hacer varias listas, ¿no? No tenemos a veces los medicamentos y está la preocupación. Pero ¿qué pasa? Está la preocupación, pero ahí es donde Dios mira mi corazón. ¿Dónde está puesto mi corazón? ¿En afanarte y en quejarte todo el tiempo de la providencia de Dios? ¿O en confiar que Dios es tu sustentador, tu guardador y que Él no va a desamparar a sus hijos? Que Él hace todo para su gloria y para su honra y para su adoración. Y todo lo que Él haga, todo está bien, porque Él es el Señor. Y el afán, yo creo que esta es una buena definición, me gustó esta definición. El afán es esa preocupación irracional que domina el ánimo, los pensamientos y todo nuestro ser, que no está contenta hasta que cambien las circunstancias que están fuera de su control. Lo leo otra vez. El afán es esa preocupación irracional que domina el ánimo, los pensamientos y todo nuestro ser, que no está contenta hasta que cambien las circunstancias que están fuera de su control. ¿Saben cómo responde a esto el Señor? Versículo 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Noten que el que se afana se preocupa por cambiar cosas que no puede cambiar. Te afanás por cosas que no podés cambiar. Ya está sucediendo y como en este caso, la estatura podía ser un número de cosas. No se puede estirar un poco más. No se puede añadir a su estatura una medida más hacia arriba. Si una persona está teniendo estrechez económica y entiende que su familia necesita más recursos y esta persona decide obtener más preparación, buscar también un segundo empleo, trabajar más horas, esto no es necesariamente un signo de afán, sino que hay que proveer para mi casa. Pero siempre, fíjense que va, ¿dónde está puesto tu corazón? ¿Por qué lo haces? Pero si hay una necesidad, y es lógica como ha pasado, y ha pasado entre muchos de nosotros, que ha escaseado el trabajo y hermanos tuvieron que trabajar, esforzarse por trabajar con algunos trabajos que le demandaron más horas, y hasta que después se regularizó todo, pero cada uno veía su corazón, cada uno veía qué estaba puesto el corazón, dónde estaba puesto mi corazón. Y la Biblia exige que los hombres sean diligentes y suplan para sus familias. Quiero aclarar esto, hermanos, para que no entremos en un ocio, ¿no? Digamos, bueno, ahora yo no me preocupo por nada y ya no trabajo menos horas. No es lo que la Biblia dice. Dice, sean diligentes, trabajen, provean. Y a veces es necesario esforzarse y trabajar un poco más de acuerdo a las necesidades que haya. Pero tengo que ver el concepto global de todo lo que estoy viviendo. Porque a veces pasa que
tenemos que pagar deudas porque fuimos irresponsables con nuestro dinero. O tenemos que trabajar más horas porque invertimos algo que no podemos pagar. Entonces, eso es una irresponsabilidad. Dios no bendice a los irresponsables, hermanos. No bendicen. Sino que Él bendice la diligencia, lo que dice su palabra, el trabajar para proveer a los suyos y también para glorificar a Dios y también para que le puedas estar con tu familia y que también puedas estar con la familia de la fe sirviendo al Señor y edificando a los otros. Es todo lo que Dios bendice, lo que Dios bendice en su palabra. Y si un padre de familia se queda sentado en su casa, entonces bajo el pretexto que Dios le prohíbe afanarse, está pecando. Entonces, esto es la voluntad de Dios que el hombre trabaje y que seamos diligentes y no perezosos. La Escritura también nos manda a eso. Pero el afán y la ansiedad son asuntos que suceden en el corazón. ¿Y saben qué? No necesariamente se nota. No se nota. A veces nosotros vemos reacciones en nosotros mismos cuando estamos preocupados. O en los otros. Mi esposa ve reacciones en mí que a veces estoy preocupado y quiero, bueno, con el tema de los regalos, yo no puedo, ¿no? Siempre le doy los regalos antes que cumpla los años o como que soy muy ansioso en eso. Y a veces pasa con nuestros hijos. También ellos luchan con la ansiedad, con querer tener lo que se le promete. Y es algo bueno que como padres le enseñemos qué dice Jesús acerca de la ansiedad. ¿Qué dice Jesús acerca de proveer? ¿Qué dice Jesús acerca de esperar? De confiar en Él y en sus promesas. Eso es una buena enseñanza. Ahora, ¿de dónde surge este afán? ¿Cuál es la raíz del afán? Y vamos a leer el versículo 28 al 30. Yo creo que capaz que algunos de ustedes lo notaron ahí. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué está diciendo acá el Señor? ¿Por qué nos afanamos por las necesidades temporales? ¿Por qué nos estamos preocupando y estar ansiosos por las necesidades temporales? ¿Y saben por qué? Por nuestra poca fe. Por la poca fe que tenemos. Por nuestra poca fe. Y eso quiere decir que la raíz del afán es la falta de fe o ¿saben qué? La incredulidad. Fíjense, hermanos, cómo vamos avanzando en esto. Y esto es lo que Jerry Bridges dice en su libro Pecados Respetables. Él tiene un capítulo que habla acerca de la ansiedad. De la ansiedad. Que es un pecado que muchos cristianos respetan. Y que lo tienen en su vida y no se dan cuenta. Y lo tienen y lo atesoran. Los pecados más graves los sacan a la luz. Pero este pecado lo atesoran y lo cuidan y lo miman. Porque se dan el lujo de estar ansiosos cuando tienen que estar ansiosos. Y es un pecado. Es un pecado porque lleva a la poca fe y a la incredulidad. A la incredulidad. La ansiedad es el resultado de no creer. La ansiedad es un pecado por la incredulidad del corazón. Por tener un corazón que no le cree a Dios. ¿No creer qué? ¿Qué es no creer? Y es el resultado de no creer el amor paternal de Dios. Es el resultado de no ver a Dios como nuestro Padre. Eso no estamos creyendo. Noten el versículo 26, a ver si les dice algo. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, en el patio de nuestra casa todas las mañanas siempre hay gorrioncitos chiquitos y nosotros siempre juntamos migas de pan y le tiramos a veces. Y vienen, siempre contamos 12, 13, 14, por ahí siempre. Pero 12 siempre son clientes fijos de las migas del pan. Y los nenes lo miran ahí. Entonces, nosotros podemos ver y decir, nosotros la estamos alimentando. Pero es Dios que las alimenta. Porque cuando no las tiramos, no le damos pan, ellas están ahí.
y siguen bajando y se alimentan de otra cosa. Y nos doblan en cantidad lo que ellas son. Ellas son 2 y nosotros somos 4 en casa. Entonces Dios nos está diciendo, fíjense, si yo alimento a todas estas, ¿no voy a alimentarlos a ustedes? Y ahí el Señor nos llama a miren. Siempre hace este ejercicio el Señor. Utilizaba todos los paisajes de la región para plasmar una enseñanza que Él quería exponer en el corazón del hombre. Y los hacen mirar y observar. Mirar y observar. Una cosa es mirar y otra cosa es observar. ¿Recuerdan el detective Sherlock Holmes? Y tenía su ayudante, era Watson. Y el Sherlock Holmes tenía una frase, le decía: lo que pasa, Watson, es que usted mira sin observar. Por eso no descubría nada, ¿no? Watson siempre estaba ahí, ¡oh, qué grande Sherlock Holmes! Miraba sin observar. Ahora el Señor nos dice, miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Todo eso es lo que hace el hombre, ¿no es cierto? Siembra, siega y recoge en granero. Las aves del cielo no lo hacen. Y nuestro Padre las alimenta. Y hermanos, en las iglesias reformadas hoy enfatizamos mucho la verdad bíblica, que no tenemos méritos algunos delante de Dios, y eso es una verdad importante. No tenemos méritos de justicia para reclamarle nada a Dios, pero es también una verdad muy importante que aunque el creyente no tiene méritos para reclamarle nada a Dios, Dios ama entrañablemente a sus hijos. El amor de Dios es entrañable. La Escritura me lo dice en este texto. Me ama tanto el Señor, me cuida tanto el Señor, que me dice, mirá, si yo lo hago con ellos, vos valés mucho más. Vos valés mucho más que ellos. Por eso yo he encontrado tanta ternura en este texto de Jesús, hablándome de un pecado que es el afán y la ansiedad, con tanto amor y tanta ternura, haciéndome mirar porque no me doy cuenta. Dice Él, ¿no valéis mucho más que ellas? Y hermanos, muchas veces no lo creemos, porque si lo creyéramos no nos afanaríamos, pues tenemos un Padre que no solo es todopoderoso, sino que también nos ama y nos valora. Nos ama y nos valora. Él nos pone el valor. Él nos ama. Y eso lo tenemos que creer y darle gracias al Señor y cantarle al Señor por eso y alabarle al Señor por eso, porque Él es un Padre tan bueno que Él me ama todo el tiempo y Señor, tú me provees todo el tiempo y gracias porque soy merecedor de eso. Él me ama. Es un amor tan grande y no podemos dejar de pensar en eso. Ahora Jesús nos exige que creamos eso y a su vez que Él nos va a librar de la ansiedad. Que Él nos va a librar de la ansiedad. Entonces, la incredulidad está en la raíz del problema de la ansiedad. Y Jesús argumenta con nosotros para probarnos que la ansiedad es irracional y es lo contrario también a ser luz y sal en el mundo. Porque, hermanos, lo que nosotros nos ponemos ansiosos, no nos tenemos que poner ansiosos. Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar. El mundo se preocupa, pero los hijos de Dios no deben preocuparse. Para el mundo es irracional eso, porque todo el mundo se queja. Todo el mundo se queja de que aumenta el gas, que aumenta la luz, que aumentan los precios en el supermercado. Nos quejamos todos, esa es la realidad. Pero el Señor dice, es irracional para el mundo que vos des la gloria a Dios, porque sabés que yo sostengo a todos los pájaros, no te voy a sostener a vos. No voy a proveerte a vos para lo que necesitas. Entonces cuando el mundo ve eso dice, esto es irracional, esto es algo que es diferente. Y ahí estamos siendo luz y sal, porque tenemos el carácter de Cristo, porque estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Bien, ahora sí quiero entrar a los argumentos contra el afán. A los argumentos contra el afán. Y acá viene el remedio. Así que, como diría... me acuerdo que hace mucho leímos un libro, Remedios Preciosos contra Artimañas de Satanás. ¿Se acuerdan los hombres? Lo leímos
el autor era Jeremy Burroughs, y entonces él decía, abramos el botiquín y saquemos el remedio para esta necesidad. Y ahora vamos a sacar el remedio. Vamos a ir ahí al versículo 25. El primer lugar, vamos a ver 7 argumentos que el Señor nos da para que no nos afanemos, no nos preocupemos. Versículo 25, por tanto os digo, no se preocupen, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice Dios, siendo la vida tanto más compleja que la comida y el vestido, y Dios te sostiene sin tu ayuda, ¿cuánto más? Y dispuesto es Dios para suplir las necesidades. Él está dispuesto para suplir las necesidades de sus hijos. Y más aún, bajo cualquier situación, también resucitar nuestro cuerpo y sostenerlo. Resucitar el cuerpo y sostenerlo. Él es poderoso, Él tiene poder. Y Él es el que puede estar sosteniéndonos para que no nos preocupemos por vuestra vida. Si nos morimos, Él nos puede resucitar. Pero a su vez, Él quiere mantenernos con vida y Él nos va a proveer. Entonces, es como dice Tesalonicenses, si sea que vivamos o que muramos, vamos a glorificar al Señor. Vamos a glorificar al Señor, no nos preocupemos. Versículo 26, el segundo argumento. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios está dispuesto a alimentar criaturas insignificantes como las aves, que ni hacen agricultura, no pueden sembrar, no pueden cegar, no pueden juntar y llevarlas al granero, Él proveerá para tu necesidad, porque sos más valioso que un ave. Somos más valiosos que un ave. Y ese es otro buen argumento para creer que no nos preocupemos. Valemos mucho más, dice el Señor, que un ave. Tercer argumento, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Saben qué está diciendo acá, hermanos? ¿Quién de ustedes quiere medir 1,80 m? O quiere medir 2 metros, ¿no? Si vos medís 1,79 m, por más que te afanes, que te agarren y te quieran estirar, no vas a poder. No vas a poder. No podés añadir a tu estatura. No podés añadir. Entonces, te preocupás por algo que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, la ansiedad no aporta nada. La ansiedad, hermanos, no resuelve nada. Jesús nos está diciendo esto. Nos está diciendo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No luchen más con la ansiedad. No se pongan ansiosos. No se preocupen. No les va a aportar a nada. No les aporta nada estar ansiosos. El cuarto argumento, versículo 28 al 30. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, nos está diciendo el Señor que la hierba del campo tiene un tiempo de crecimiento. Nosotros somos eternos. Las flores, los lirios. Jesús estaba en una región donde crecían lirios hermosos. Los lirios es como una plaga en aquella región. Crecen y crecen y crecen y crecen y se pueden ver a lo largo de kilómetros y kilómetros con flores violetas y distintos colores. Y el Señor les hace mirar, miren los lirios del campo. Ellos no trabajan, no se esfuerzan, ellos están, pero después perecen. ¿No valen ustedes mucho más? Si Dios sostiene a esos que se van a secar, ¿no valen ustedes mucho más que son eternos? Que son eternos,
que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Hermanos, no solo más valiosos, sino también que somos más duraderos, nos está diciendo el Señor. Pone el ejemplo de las flores porque se marchita y se cae. Ahora dice, ustedes son duraderos. No se preocupen, son eternos. ¿Cómo no se va a preocupar mi Padre? El quinto argumento, versículo 31 al 32. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué vestiremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios no ignora tus necesidades, mis necesidades. Él las sabe y Él las va a suplir en el mejor momento. Él las va a suplir en el momento adecuado. En los impíos que no tienen a Dios como Padre, es entendible que se afanen por las cosas de este mundo. Los que no tienen a Dios como Padre se van a preocupar por las cosas de este mundo. Es una lógica. Pero nosotros no nos tenemos que preocupar. Esto no es así para los hijos de Dios. Somos diferentes. Somos diferentes. Somos hijos de Dios. Y verdaderamente somos hijos de Dios. Porque vivimos de una manera como el Señor nos está enseñando, vivir en la presencia de Dios. Y hermano, vivir en la presencia de Dios no es ni hablar en lenguas, ni decir, ni tener revelaciones extrasensoriales. Vivir en la presencia de Dios es vivir de esta manera. No me preocupo, el Señor me provee. Él es mi ayudador en los momentos de necesidad. Y eso es algo que es sobrenatural, es una obra de Dios. Es alguien que lo puede hacer, que ha sido transformado por la gracia de Dios. Que ha sido transformado por la gracia de Dios. Sexta argumento, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y la promesa de este pasaje es que si nosotros si nos entregamos a la causa de Cristo en el mundo, en vez de preocuparnos por asuntos de materiales privados, Él nos asegura que nos va a dar todo de acuerdo a su voluntad. Él nos asegura que nos va a dar todo lo que necesitemos para hacer su voluntad y para darle la gloria a Él. Para darle la gloria a Él y nada más que a Él. Y la séptima y el último argumento contra la ansiedad. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. O como dice la Biblia de las Américas, el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale cada día sus propios problemas. Sus propios problemas. Hermanos, Dios no nos va a probar en un día más de lo que podemos soportar. Dios no nos va a probar en un día más de lo que podemos soportar. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23. Vamos a leerlo, hermanos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque son sus misericordias nuevas cada mañana. Pero la fidelidad de Dios es grande. Es grande la fidelidad del Señor. Hermanos, no pretendamos enfrentar los problemas de hoy con la gracia de mañana. Vivimos en la gracia del Señor. Vivimos en la gracia del Señor. Vivimos en su gracia y nosotros tenemos que reconocer eso. Ahora, ¿cómo el Evangelio elimina el afán? ¿Cómo el Evangelio elimina el afán? Y en el centro de nuestra lucha contra la ansiedad, ¿quién está? Cristo. Cristo está en el centro de la lucha
contra nuestra ansiedad. Y entonces, hermanos, no hay razón para afanarse, porque Dios nos ama y nos valora. Dios nos ama y nos valora. Por eso, por ese amor solo es posible por lo que Jesucristo hizo en la cruz, por lo que Él hizo en la cruz. Pero esto no siempre fue así. Vivíamos de otra manera, vivíamos lejos del Señor y vivíamos preocupados por las cosas de este mundo. Pero ahora el Señor nos ha salvado y es Él el que nos ayuda en esta labor, en esta lucha. Entonces, ¿por qué no tiene sentido que nos afanemos? Porque Dios es nuestro Padre y ese es el centro del argumento de Jesús. Ese es el centro, el argumento de Jesús. Él es nuestro Padre y Él sabe todo lo que nos está sucediendo. Él tiene poder para cambiar nuestras circunstancias. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar? Si Cristo entregó su Hijo para rescatarnos, para salvarnos, ¿por qué nos vamos a preocupar? Si Él se entregó, ¿cómo no nos va a dar todas las otras cosas? Si Él envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos, para librarnos de nuestros pecados, ¿cómo no nos va a dar estas pequeñas cosas pasajeras? ¿Cómo no nos va a dar estas cosas pasajeras? Por eso no se preocupen, por eso no nos afanemos. Y en nuestra condición de mayor necesidad y de mayor miseria, cuando nuestros pecados nos condenaban ante la santa justicia de Dios, cuando nuestro corazón no tenía en cuenta a Dios, cuando todo lo que merecías y merecíamos todos nosotros era su ira, Dios entrega a su propio Hijo para suplir lo único que te podía salvar, que es la cruz de Cristo. ¿Cómo no nos va a dar un alimento que lo vamos a necesitar cada día? ¿Cómo no nos va a dar un vestido que se va a poner viejo? ¿Cómo no nos va a dar para las cosas materiales de este mundo que pasan? Si Él ya nos suplió para algo más importante y eterno, que es la salvación de nuestras almas. Y ahí está la cura contra toda la ansiedad. Está en creerle a Dios. Y la raíz de la ansiedad es la incredulidad y su remedio es la fe en lo que Dios ha prometido. Lo que Dios ha prometido. ¿Qué ha prometido Dios? Darnos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para glorificarle a Él, para glorificarle a Él. Buscar primeramente el reino de Dios. Y hermanos, toda esa energía que le invertimos a la preocupación, si nos estamos preocupando sobremanera y poniendo ansiosos, toda esa energía pongámosla en buscar el reino de Dios. Pongámosla en mirar a Dios, en buscar al Señor. Pongámosla en Él. No es sorprendente que como a veces como cristianos y como vemos a cristianos que más se entregan al reino de Dios son los más alegres, son los que más están gozosos cuando tenemos el enfoque correcto de glorificar a Dios y de buscarlo a Él, que aquellos que están preocupados por ganar más dinero, por escalar posiciones económicas, porque se afanan con tener cosas materiales, constantemente preocupados, una y otra vez, preocupados. Sus rostros son diferentes, sus vidas son diferentes. El hogar es diferente. Es un hogar donde reina la tensión y la amargura constantemente, porque se afanan por cosas que son pasajeras. Cuando ponemos a Dios en el centro y nos preocupamos por buscarle a Él, por glorificar a Dios, por buscar en la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos gozo en nuestros corazones, porque es el Señor el que nos alienta. La promesa, hermanos, es para los que buscan primeramente su reino, como dice Mateo, para los que aman a Dios. Pero si no estamos bien con Dios, si no nos hemos arrepentido, si Cristo no es nuestro Señor, entonces ahí sí tenemos que tener preocupación y afán. Ahí sí tenemos por qué preocuparnos, porque no conocemos al Salvador. Ahí sí, yo te digo, si no tenés a Cristo, si no es tu Señor,
Si Él no te ha salvado, preocupate, porque no tenés al dador de la vida, porque todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Por eso preocupate. Y preocupate por buscar la salvación que proviene solamente de Él. Y Él recibe a todo aquel que se acerca a Él en arrepentimiento y fe. Por lo tanto, debemos buscarle a Él. Y buscarle a Él. Yo te digo hoy, afanate, preocupate y angustiate por el bien de tu alma. Si todavía Jesucristo no lo tenés como tu máximo tesoro, como leíamos ahí en Mateo también capítulo 6. No demos sueño a nuestros ojos, no nos enfoquemos en ninguna otra cosa que no sea resolver esa relación con Dios. Y ahora mismo tenemos la oportunidad de poder buscar al Señor, de dedicar primeramente en buscar el reino de Dios, sus cosas y dejar todo lo demás en sus manos. Y hermanos, esta es una buena oportunidad para revisar nuestros corazones. ¿Te parece? Es una buena oportunidad para ver dónde está nuestro tesoro. Si nos estamos preocupando, si estamos ansiosos. Hoy el Señor nos está llevando a que nosotros podamos creerle a Él, atesorar para el cielo y buscar primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Y una vez más, estar humillándonos delante de Él y poder decirle: Señor, yo creo o quiero que seas mi tesoro. Quiero dejar toda esta ansiedad, quiero dejar de preocuparme. Si reconoces que es un pecado en tu vida, como es un pecado en mi vida, y tuve que arrepentirme de esto, y creo que voy a tener que arrepentirme mañana y pasado también, porque es una lucha muy grande, pero el Señor pone las cuentas claras. Y el Señor hoy nos está llevando a que reflexionemos y digamos dónde está puesto nuestro corazón. Si es en la ansiedad, en el afán, que nosotros podamos ir humillados y pedirle perdón a Dios, y que sea Él el que ocupe el lugar de nuestro corazón, y que podamos confiar en Él y creer en sus promesas, que Él nos va a sostener. Padre, te quiero dar muchas gracias por tu gran amor y misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más tu palabra nos ha llevado a mirar esto, Señor, y a estar viendo que, Señor, nos afanamos y nos preocupamos muchas veces sobremanera. Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos a tener este texto enfrente de nuestros ojos para que podamos estar revisando nuestro corazón. Y si estamos, Señor, si en nuestro corazón no estás tú sentado, no eres el primero, te ruego, Señor, que nos examines, que examines cada uno de los corazones aquí. Y, Señor, si hay alguien que todavía no te conoce y todavía tú no eres el Señor de sus vidas, Señor, te ruego, Padre, que los salves. Te pido, Señor, que si está escuchando hoy tu voz, pueda correr a ti y abrazarte, y que seas tú el máximo tesoro en su corazón, en su vida. Te doy gracias, Padre, porque a todo al que viene a ti, Señor, arrepentido, tú no le echas fuera. Gracias, Señor. Gracias porque como hijos tuyos tenemos el perdón y podemos acudir a ti diariamente. Ayúdanos, Señor, a vivir creyendo en tus promesas, que como cantábamos, son fieles y son firmes tus promesas, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.